Buenos días con todos y todas. Agradecemos su presencia en este lanzamiento programado entre la Asociación de Editoriales Universitarias de Colombia y la Editorial Universidad de Nariño, en el marco de la Fiesta del Libro y la Cultura de Medellín 2020. En esta oportunidad vamos a hablar del libro Evangelización y Educación Superior, de la autoría de Francisco Javier Torres Martínez y José Menandro Bastidas España. Antes de comenzar con la presentación de nuestro libro, le damos la palabra al doctor Gilbert Blanco Álvarez, quien es el encargado de la editorial Universidad de Nariño. Gracias, Daniela. Buenos días a todos y a todas. Quiero iniciar pues agradeciendo a la Fiesta del Libro y a la Cultura de Medellín 2020 y a ASEUC, la Asociación de Editoriales Universitarias de Colombia, por este valioso espacio para la presentación de los libros publicados por la editorial Universidad de Nariño. Quiero agradecer también a nuestro rector, el doctor Carlos Solarte Portilla, por el apoyo constante a nuestra editorial y a los miembros del Consejo Editorial, a la doctora Marta Sofía González, nuestra vicerrectora académica, al doctor Álvaro Burgos, vicerrector de Investigaciones e Interacción Social, al doctor Pedro Pablo Rivas, al doctor Edgar Unigarro, director del Centro de Publicaciones, y a nuestra secretaria Viviana Muñoz, por todo el trabajo pues dedicado a la editorial. Hoy, como editorial Universidad de Nariño, nos sentimos alegres y orgullosos de presentar el libro Evangelización y Educación Superior, libro publicado por los profesores tiempo completo de la Universidad de Nariño, el doctor Francisco Javier Torres Martínez y el doctor José Menandro Bastías España. Permítame presentarles la reseña del libro. El libro contiene un recuento histórico de la presencia e influencia de la Iglesia Católica en la Universidad de Nariño, Colombia, desde sus orígenes institucionales en 1827 hasta la década de los años 90 del siglo XX. Padres, presbíteros, obispos, reverendas madres, entre otras designaciones religiosas, desempeñaron roles en cargos administrativos y académicos como rectores, vicerrectores, decanos, directores de departamento, capellanes, prefectos de disciplina y representantes en consejos directivos, entre otros. En su mayoría, los religiosos se ejercieron como profesores, inicialmente en los colegios de bachillerato de la institución, liceos masculino y femenino, y posteriormente en las facultades de Derecho y Ciencias Políticas, Filosofía y Letras, Ingeniería, Comercio, Agronomía, Ciencias de la Educación y en la Escuela de Bellas Artes. Las comunidades religiosas de mayor representación al interior de la Universidad de Nariño fueron la Congregación del Oratorio de San Felipe Neri, la Orden de los Hermanos Menores Capuchinos, las Hermanas de Nuestra Señora, la Orden de San Agustín y en menor proporción otras congregaciones. Es de entender que la labor de dichas comunidades en la universidad no estuvo circunscrita únicamente al plano educativo, en el cual cumplieron un excelente papel, como es misión apostólica de la Iglesia. Su trabajo también fue la evangelización. Entonces, con esta pequeña introducción, pues damos paso al conversatorio con nuestros autores. Bienvenidos todos y muchas gracias, Daniela. Entonces, iniciemos entonces nuestro conversatorio. Muchas gracias, doctor Gilbert. Ahora damos paso a la presentación de nuestros autores. Está con nosotros Francisco Javier Torres Martínez, doctor en Ciencias de la Educación de RUDE Colombia, magíster en Mercadeo Agroindustrial de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, especialista en proyectos de desarrollo de la ESAP, especialista en docencia universitaria de la Universidad de Nariño, ingeniero agrónomo y docente investigador de la Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad de Nariño e integrante del Grupo de Investigación para el Desarrollo de la Educación y la Pedagogía GIDEP. Y José Menandro Bastidas España, doctor en Ciencias de la Educación de RUDE Colombia, especialista en estudios latinoamericanos y educación musical y licenciado en música de la Universidad de Nariño, docente e investigador, profesor de flauta traversa e historia de la música en el programa de música de la Facultad de Artes de la misma universidad, integrante del Grupo de Investigación Cultura y Región, coordinador de la línea de historia, miembro fundador de Rítmica, Red Internacional Temática de Investigación en Música, Artes y Arquitectura. Ahora sí, vamos a dar paso a la presentación de nuestro libro con los autores.
el libro Evangelización y Educación Superior. Para comenzar, por favor, coméntenos brevemente sobre los contenidos generales de su libro. Muchas gracias, buenos días. Bienvenidos todas las personas que en este momento participan de esta importante ventana que nos permite presentar este libro de investigación conjuntamente con el doctor Menandro Bastidas. Este es nuestro libro, Evangelización y Educación Superior. Queremos agradecer a las directivas universitarias, especialmente también al doctorado en Ciencias de la Educación y a todo el equipo que permitió hacer realidad este libro después de casi 5 años de investigación, de exploración de archivos, de entrevistas que tuvimos, de connotados historiadores que pudimos investigar en muchas partes de Colombia y muchas universidades y también en las bibliotecas particulares. Nuestro libro tiene 5 capítulos que ponemos a consideración, más o menos tiene 232 páginas y fue resultado de un proyecto de investigación que hicimos conjuntamente con el doctor Menandro Bastidas. Estamos demostrando y poniendo en evidencia aquí que la interdisciplinaridad sí es efectiva en la universidad. El doctor Menandro Bastidas es músico, yo soy ingeniero agrónomo de profesión, pero finalmente nos encontramos allá en la historia, esa historia que queremos contar en este libro. Básicamente nuestro libro tiene 5 capítulos. Inicialmente abordamos, digamos, la presencia de los religiosos, de las comunidades religiosas, desde el mismo descubrimiento de América, cómo llegó a chocar, básicamente no fue el encuentro de dos culturas después de la llegada de los españoles, sino básicamente es una ruptura de culturas. De la mano de la iglesia, de la mano de las comunidades, se llegó a la creación de las universidades en toda Latinoamérica, grandes capitales, Bogotá, Quito, Sao Paulo, Buenos Aires, Lima, La Habana, México, tuvieron la presencia, digamos, indiscutible de los religiosos. Finalmente, digamos, se da todo ese choque cultural y básicamente a nivel político, cultural y social que significó la Iglesia a través de un mecanismo muy amplio y muy conocido por todos como fue las misiones, la evangelización y el adoctrinamiento. Finalmente, digamos, tenemos otro capítulo, el capítulo número 2, que toca, digamos, el periodo republicano en Colombia, básicamente la creación de las universidades públicas, por allá en el año de 1800, iniciando en Bogotá, en Tunja y otras ciudades, que también vino de la mano de la influencia de las comunidades religiosas. El capítulo 3 también hace una descripción de todas las universidades de origen católico en Colombia. Nos encontramos en los archivos más de 20 instituciones de educación superior regentadas por comunidades religiosas, aunque hay también otras comunidades que no propiamente son religiosas, pero se caracterizan por su origen religioso. El capítulo 4 hace mención a cómo se introduce la religión en la educación en el departamento de Nariño, básicamente a través de las escuelitas, de los colegios, y claro está también a través de la educación superior. Tocan también las escuelas rurales también y otros ámbitos, no solamente educativos, sino otros ámbitos de la economía en el departamento. Finalmente nos detenemos en la Universidad de Nariño, propiamente es el tema central de nuestra investigación. La Universidad de Nariño no solamente a partir de 1904, que es el nacimiento oficial de nuestra universidad, sino mucho tiempo atrás. Historiadores connotados regionales y nacionales ubican los orígenes de nuestra universidad ya en el año de 1827 con los antiguos colegios de bachillerato. Esos colegios también eran regentados por obispos, por comunidades religiosas, y allí viene nuestra herencia, nuestro origen. Finalmente, en 1904 se da inicio oficialmente a nuestra universidad con 3 facultades y básicamente también tiene una injerencia directa a la iglesia. De hecho, nuestro primer rector es un religioso que ofició 3 periodos como rector y finalmente nos encontramos en los archivos que la comunidad del oratorio, la comunidad de San Felipe Neri fue el que tuvo una gran presencia en las rectorías, no solamente en las directivas, sino que también ocuparon cargos en consejos directivos, fueron vicerrectores, jefes de departamento, decanos, pero la gran mayoría ocupó esta bella profesión que tenemos nosotros en la academia, como es ser profesores. Básicamente nos encontramos en los archivos más de 100 religiosos que tuvieron presencia directa en nuestra universidad y también más de 20 monjas
que también tuvieron una presencia directa en el Liceo Público de Bachillerato, también en la educación femenina. También recogemos, digamos, básicamente la información, entrevistas que permitieron llevar a feliz término este libro que presentamos hoy a la comunidad universitaria y al público en general en la República de Colombia. Gracias, Daniel. Muchas gracias, profesor Francisco. Ahora, teniendo en cuenta que la evangelización y la educación han estado estrechamente ligadas en la historia, quisiéramos saber cómo se ha dado ese proceso específicamente en la educación superior en Nariño. Sí, cordial saludo para todas las personas que siguen esta transmisión, cordial saludo para las directivas universitarias, cordial saludo para la doctora Gabriela Hernández, que por medio del doctorado de Ciencias de la Educación ha hecho posible la publicación de este libro. Bueno, sí, antes de que las comunidades religiosas llegaran a la Universidad de Nariño, que es una universidad que se funda y se crea en 1904, pues ha sucedido una gran cantidad de cosas en el hemisferio occidental. O sea, Europa desde la Edad Media va a tener este vínculo de educación desde las escuelas episcopales de la Alta Edad Media. Luego van a venir los estudios generales y posteriormente en el siglo XII, hacia 1150 aproximadamente, las universidades. Entonces las universidades van a estar regentadas por comunidades religiosas y obviamente este fenómeno va a tener amplia difusión en Europa y va a trascender también a América, pues cuando ya se produce pues el proceso de la colonización en estas tierras. Entonces, vamos a encontrar allí que en Colombia, la primera universidad que se crea acá en el siglo XVI, 1580, va a ser la Universidad de Santo Tomás, que viene de este pensamiento de Santo Domingo de Guzmán y obviamente pues el pensamiento filosófico de Tomás de Aquino, y obviamente esto va a tener pues una amplia difusión en lo que tiene que ver con todo el contexto religioso. Vamos a tener otras importantes universidades como la Universidad del Rosario, que también es muy antigua, 1653. Vamos a tener la Universidad Pontificia Javeriana. Vamos a tener más o menos unas 20 universidades católicas, en fin. Entonces, la evangelización y la educación van a estar estrechamente ligadas. ¿Qué es lo que va a suceder en la Universidad de Nariño? La Universidad de Nariño viene de un proceso pues con la constitución de como un territorio que pertenecía al Gran Cauca, la segregación de este territorio de la provincia de los Pastos y la constitución del departamento de Nariño, pues se hace necesaria la fundación de una universidad, que viene obviamente de este modelo conservador, que es un modelo que obviamente se va a replicar en esta región, ¿no? Entonces, el primer gobernador, don Julián Buccelli, va a crear en 1904 la universidad y va a colocar como su primer rector a Benjamín Belalcázar, que es un sacerdote. Como ya lo dijo Francisco, va a estar durante 3 periodos en la dirección de la universidad y el modelo conservador pues va a estar allí desarrollándose dentro de esta nueva institución que va a tener una gran cantidad de vinculaciones para aspectos relacionados con la docencia, el mayoritario, como también lo dijo Francisco, y también para aspectos administrativos, bien sea en el liceo de bachillerato masculino, en el liceo de bachillerato femenino y obviamente en las diferentes carreras que va a tener la universidad. Esta situación pues va a permitir mostrar cómo la evangelización que está pues profundamente ligada a las comunidades religiosas va a estar presente en la formación profesional. Hay que recordar que en la década de los años 40, la década de los años 50, los estudiantes eran obligados a asistir a misa, ¿no? Y eran castigados cuando no asistían a estos actos rituales de la Iglesia Católica. Pero entre otras cosas, pues el libro va a mostrar una enorme cantidad de bondades que tiene el aporte de las comunidades religiosas a la Universidad de Nariño y, como hemos visto, a la Universidad Colombiana, Latinoamericana y a la Universidad Mundial. Bueno, muchas gracias, profesor Menandro. Y bueno, en ese sentido,
¿Cuál fue la participación de esas comunidades religiosas en las diferentes disciplinas de las ciencias naturales en la educación superior? Bueno, como comentaba nuestro colega coautor, la injerencia de la religión, de las comunidades religiosas concretamente fue bastante fuerte. Miren que la creación de las universidades, como dijimos anteriormente, se dio de la mano de estas comunidades, incluso no solamente a nivel directivo, sino que los obispos, arzobispos hacían parte de los consejos directivos, hoy conocidos como consejos superiores en nuestras universidades. Eso sucedió en gran parte de Colombia y claro está en gran parte de Latinoamérica. Acá en Nariño no fue la excepción. A nivel de las ciencias naturales fue muy importante su injerencia. Miren que los doctores que llegaron en esa época, por ejemplo los capuchinos que llegaron por allá en el año 60, traían títulos de doctorado de Italia, que era muy novedoso verlo aquí en la región, a ese nivel. La preparación de los profesores era impresionante. No solamente eran profesores religiosos, sino también eran escritores. Por ejemplo, Guillermo de Castellana, que fue profesor nuestro, también Remigio Fiore, que también fue profesor no solamente de la Facultad de Matemáticas, sino también de la Facultad de Ciencias Agrícolas. Ellos dictaban asignaturas como geometría, física, matemática, y también tenían la novedad de que desde esa época integraban los cursos. Por ejemplo, miramos en los archivos cómo se cruzaban y teníamos clases de 80 estudiantes de física y de agronomía, que era una novedad en la época. También tenemos la injerencia en otras áreas, básicamente de la comunidad del oratorio, en este caso de los filipenses, eran profesores muy preparados, pero al mismo tiempo esta es una relación que hacemos nosotros, es un recuento histórico de manera propositiva, porque la injerencia de la iglesia no era muy bien vista por todos. Pero nosotros desde el ámbito académico miramos ese aporte que tuvo la iglesia a través de unos personajes que no solamente a nivel académico, sino a nivel cultural y social en la ciudad y en el departamento. Eso ocurrió también en otras universidades de Colombia. Miren que hasta bien entrado el siglo XX, tuvimos nosotros en las universidades públicas, y eso es una contradicción tal vez para algunos, pero que teníamos capellán en nuestras universidades. Así fue como los capellanes oficiaban como consejeros de los estudiantes. Hasta bien entrado el siglo XX, pues tuvimos la figura del capellán, no solamente en la Universidad de Nariño, sino en otras universidades públicas. Este también constituye una paradoja que en la universidad pública se haya cimentado con base, como decía el maestro Menandro, en estas políticas, en estas corrientes de tipo conservador. Pero básicamente miren que la presencia de religiosos casi que llega hasta finales del siglo XX. Tenemos un último profesor que fue jubilado, el maestro también profesor de la Facultad de Educación que se jubiló en 1998. Y el último rector, el padre Justino Revelo, fue rector de la Universidad de Nariño en 1992. O sea que tenemos una larga tradición y sus huellas han pisado muy profundo, no solamente en la historia de la universidad, sino de nuestro departamento. Miren que a nivel de las ciencias naturales, por ejemplo, fue muy notorio la presencia e influencia de importantes religiosos, no solamente allá desde la época de la conquista y luego la colonia, con la famosa expedición botánica que fue dirigida por un sacerdote, sino que también aquí tuvimos el año 1947 de injerencia de sacerdotes también en las ciencias naturales. Por ejemplo, la Academia de Ciencias Naturales, el Herbario Nacional fue creado por un importante historiador científico y botánico que también fue padre. Ese padre fue también Enrique Pérez, fue también profesor honorífico del Instituto Tecnológico Agrícola aquí en la Universidad de Nariño. Entonces, también la injerencia no solamente en las ciencias naturales, sino en otros ámbitos. Por ejemplo, es muy conocido y marcado, por ejemplo, el nacimiento de las escuelitas rurales en Ibagué, dirigida por un padre, en 1947, por ejemplo, la fundación de la Radio Sutatensa, que fue un ícono en toda Latinoamérica, también dirigido por comunidades religiosas. Las artes, como posteriormente tocará el maestro Menandro Bastidas, también es importante su injerencia. Así que miren,
Tenemos una larga tradición. Finalmente, por ejemplo, la injerencia de las comunidades religiosas en los colegios de bachillerato. En 1957 se abre aquí el Colegio Femenino en Colombia. Todavía funciona, digamos, sería la Universidad de Nariño en el centro. Y a través de las comunidades religiosas femeninas se funda el colegio hasta más o menos unos 20 años después, lo que significa después la consolidación de nuestro colegio de bachillerato. Tengan en cuenta que esa férrea disciplina, la conducta que en este momento imprimía a las comunidades religiosas a la educación, ha permitido que nuestro colegio sea galardonado en los últimos años como el mejor colegio de bachillerato de Colombia, que es el Liceo de la Universidad de Nariño. Ellos participan entre 14.000 colegios a nivel nacional, y en varias ocasiones nuestro colegio ha sido significado como el mejor público de bachillerato de Colombia. Yo considero que esas son las huellas muy profundas, es un legado que todavía nosotros cargamos acá en nuestra universidad, en nuestros corazones. Lo que queremos nosotros es dar a conocer a la sociedad, a las nuevas generaciones, cómo fue esa influencia de las comunidades religiosas, que le debemos mucho, no solamente en la universidad, sino toda la sociedad en general. Muchísimas gracias, Daniela. Muchas gracias, profe Francisco. Bueno, como usted nos mencionaba, también hubo una influencia de esas comunidades y unos aportes de las comunidades religiosas a las artes. Entonces, quisiéramos saber también cuál ha sido esa proyección de esos aportes dentro de la formación profesional por medio de la Universidad de Nariño. Bien, bueno, las artes, bueno, lo primero que hay que decir es que las artes, junto con la jurisprudencia, con la teología, la filosofía, hacen parte de ese modelo conservador de educación del que yo había hablado en la pregunta anterior. Bueno, pues antes de que lleguen a la Universidad de Nariño, antes de que, bueno, vamos a decir aquí, vamos a hacer una separación, ¿no? La música llega por un conducto y las artes plásticas llegan por otro conducto. Vamos a tener aquí la creación de una facultad de artes que va a tener inicialmente solamente un programa. El programa va a ser un programa de artes plásticas, y posteriormente a esa facultad, programa, se le va a agregar el programa de música, ¿de acuerdo? Pero resulta que las artes plásticas vienen por el conducto de la Universidad Nacional, egresados de la Universidad Nacional, con un pensamiento, pues el pensamiento de la Universidad Nacional, que es un pensamiento profundamente social, ¿sí? Va a llegar para regentar pues estas actividades del programa de artes plásticas. Ahora pues se ha transformado en el programa de artes visuales, licenciatura y maestría, pero no vamos a hablar de eso porque pues no compete. Bueno, la música va a venir por este conducto del que nosotros estamos enfocando la temática en el libro, que es el de las comunidades religiosas, ¿no? Hay que hablar, las comunidades religiosas en términos generales desde sus fundamentos han sido proclives a la música. O sea, hay que acordarse que toda la Edad Media va a tener un gran desarrollo en la música relacionada con el canto gregoriano, y posteriormente en el relacionado con la polifonía. En el barroco va a haber una extensa producción de música religiosa, etcétera, etcétera. Ya en el clasicismo, resultado de lo que va a ser el siglo de las luces, la Revolución Francesa, las cosas van a cambiar un poco, pero igual la iglesia va a estar profundamente relacionada con la creación, la interpretación y la generación de repertorios dentro de los diferentes ámbitos pues, de la música litúrgica. Y también obviamente dentro de las derivas que va a tener en la música secular. Pero bueno, entonces aquí desde el siglo XIX vamos a tener comunidades religiosas como los hermanos maristas. Ellos se van a ubicar acá en este territorio desde finales del siglo XIX, y desde los inicios de sus primeras escuelitas van a tener relación con la música. Van a crear coros, van a crear bandas, van a crear grupos diferentes de música de cámara para hacer música académica del periodo clásico romántico. Va a tener, obviamente, pues música religiosa para los diferentes ritos pues, que tiene que desarrollar la comunidad de los maristas. Y durante mucho tiempo va a tener una orquesta,
que se le conoce con el nombre de la Orquesta Champañá, en honor a Marcelino Champañá, el fundador de la Congregación de los Maristas. Si uno lo estudia y lee los principios de fundación de la comunidad, nos vamos a dar cuenta que Marcelino Champañá va a hablar de la música como de algo fundamental para la formación humana. Por esa razón, siempre el colegio Champañá, que se llama en este momento, de los hermanos maristas, va a tener en cuenta eso. Y de allí, bueno, de esa orquesta que menciono, la Orquesta Champañá, vamos a tener dos músicos muy importantes que iniciaron en ese colegio, ¿sí? Que son el maestro Tomás Burbano. Tomás Burbano va a vivir poco tiempo en Antioquia y va a estar relacionado con las empresas de grabación fonográfica en los tiempos en que empieza a cambiar la tradición de la música del siglo XIX hacia las músicas populares comerciales del siglo XX, ¿no? Todo lo que va a ser la música bailable, la música tropical. El maestro Tomás Burbano va a ser fundamental en ese proceso, fundamental. Además de generar, a partir de una creación, me tomo un poquito la libertad para hablar de esto, a partir de la creación de una pieza musical va a generar una corriente que en este momento tiene gran auge en el territorio nariñense, que es la corriente de un bambuco con unas características particulares, que es el bambuco sonsureño. De eso hablaremos en una conferencia que voy a hacer en el mes de noviembre, programada por el Banco de la República. Perdónenme la cuña, pues invitarlos desde ya a esta conferencia que se va a hacer en la fecha del 11 de noviembre. Bueno, allí Fausto Martínez Figueroa, que Fausto Martínez va a tocar en esa orquesta, siendo muy niño, va a tocar la trompeta, va a ser un gran trompetista, va a dirigir la banda departamental de Nariño durante 3 oportunidades, va a ser miembro de la banda departamental de Antioquia, tocó con Louis Armstrong en algunos de los conciertos que maestro del jazz hizo acá. En fin, entonces solamente como para mostrar la importancia de este centro educativo de los hermanos maristas, a los cuales pues toda la región y la música específicamente estamos profundamente agradecidos. Pero también están los jesuitas, ¿no? El padre Aramburo, muy importante para la formación de muchos instrumentistas, para la formación de músicos que van a ser compositores, arreglistas, etcétera, etcétera. Los jesuitas crearon un centro de tertulia que se llamaba el Centro Patria, donde se tocaban las últimas obras compuestas por los compositores de la ciudad. Se hablaba obviamente de literatura, se hablaba de filosofía, se hablaba de poesía, etcétera, etcétera. Muy importante este centro, donde el músico español José María Navarro va a ser parte integral. José María Navarro llega a finales del siglo XIX a Colombia, a Nariño, va a venir con una compañía de zarzuela que se va a disolver aquí en la región y luego él se va a quedar muchos años aquí y va a participar obviamente con los jesuitas y con muchas otras entidades de la ciudad para el desarrollo de la música. Están también los filipenses, allí muy importante el padre Aristides Gutiérrez, que hace parte de nuestro trabajo. Incluso hay una fotografía donde él está posando con la banda departamental, o sea, era un enamorado de la música. Entonces, todo esto va a generar, ¿sí? Va a generar un caudal de música que se va a concretar en una primera escuela. Estoy hablando que las comunidades religiosas van a generar un gran ambiente, ¿sí? Un gran semillero de músicos que necesariamente tiene que concretarse en procesos de formación avanzada, ¿no? Y en 1938 se va a crear una escuela, la Escuela de Bellas Artes, que va a tener una escuela de música. Esta Escuela de Bellas Artes va a estar relacionada con la Escuela de Artes y Oficios, que la creó inicialmente la gobernación y que luego va a pasar en la rectoría de Moncayo Cándida, va a pasar a ser parte de la Universidad de Nariño. Ya en territorios de la Universidad de Nariño, esta Escuela de Artes y Oficios va a tener gran desarrollo, se va a ampliar considerablemente, se va a separar la Escuela de Bellas Artes para coger sus rumbos y obviamente la Escuela de Música va a tener unos alcances bastante interesantes porque va a tener docentes que van a venir de diferentes partes del país y también van a venir maestros españoles. Va a tener aquí un violinista y una pianista españoles que van a hacer pues un trabajo bastante interesante por la música en esta ciudad.
Esa primera escuela va a finalizar en 1965. Problemas de tipo administrativo, problemas de tipo económico, ¿no? La universidad estaba tomando otros rumbos y lamentablemente se cierra, pero se vuelve a reabrir como escuela de música en los años 80, a comienzos de la década del 80, se reabre una escuela que paulatinamente se va a convertir en un programa de educación continuada, no formal, y luego, a partir de 1993, se va a convertir en un programa profesional de música, donde, ahí sí, un sacerdote muy importante que fue rector de la Universidad de Nariño, va a ser muy importante para la consolidación de los procesos de este programa profesional. Yo hago parte ya de esta última parte de la historia. El padre Justino Rebelo me nombró director del departamento y pues tuvimos la posibilidad de desarrollar una gran cantidad de actividades buscando la consolidación de este programa, que en este momento es un programa profesional que ofrece servicios a la comunidad de manera, digamos, muy exitosa. Muchas gracias por la información que nos acaba de brindar. Ahora quisiéramos conocer qué proyectos tienen ustedes a futuro, qué han pensado trabajar, cómo han planeado continuar con sus trabajos. Gracias, Daniela. Miren, es una información bastante interesante. Nos podríamos quedar aquí horas charlando sobre estos temas tan espectaculares que permearon no solamente la universidad, también, sino nuestras vidas también. Miren, les comentaba que la presencia de religiosos fue a todo nivel, concretamente en mi disciplina. En 1948 oficiaba como decano de la Facultad de Agronomía en ese entonces, el padre Fernando Jurado, filipense. También era profesor de geometría de la misma facultad, pero al mismo tiempo también oficiaba también como capellán. El padre Jurado también fue rector en 3 oportunidades. Y de allí viene esa semilla en la agronomía. ¿Qué viene a continuación? Básicamente, en la charla que hemos tenido con el maestro Menandro Bastidas, básicamente ese encuentro que tuvimos, o que tenemos histórico, todos los profesores allá en las raíces de nuestra universidad, es mirar hacia el futuro cuál fue el impacto. Básicamente, este primer texto que nosotros estamos dando a conocer el día de hoy al público en general, básicamente es bastante descriptivo, es una investigación que se hace de manera general. Nos encontramos muchas cosas que pudiéramos en el futuro explorar. Básicamente, miren, como en 1712, cuando los jesuitas crean aquí en Pasto el primer colegio, digamos, de la congregación, son básicamente las semillas de nuestra Universidad de Nariño. ¿Quién pensaría que después de tantos años, hoy tenemos una universidad consolidada, una universidad con 40 programas de pregrado, más de 50 programas de posgrado, tenemos 880 profesores y casi 15,000 estudiantes? Básicamente, si nosotros nos remontamos a esas raíces allá, es muy importante que las nuevas generaciones conozcan su historia. Cuando nosotros conocemos esa historia, posiblemente encontremos nuestro camino de manera mucho más certera. Este es un aporte a la academia que queremos en este momento consolidar a través de ACEUC y a través del apoyo que nos da la Universidad de Nariño para dar a conocer lo que encontramos en estos recónditos archivos y nuestras entrevistas. Básicamente, a futuro lo que tenemos es explorar en terrenos concretos, no solamente del departamento de Nariño, sino del suroccidente y de Colombia, ¿cuál fue el impacto? ¿Cuál fue el impacto de la presencia de las comunidades religiosas? Lo que somos hoy, básicamente, es lo que hace siglos pensaban posiblemente los misioneros a través de esas primeras jornadas de evangelización. Así que el trabajo que viene, este es apenas un inicio, el trabajo que viene es bastante arduo también para encontrarnos allá en la historia. El trabajo no ha sido fácil, pero ¿quién ha dicho que el trabajo fácil conduce a cosas buenas? Justamente el trabajo difícil es el que tiene estas recompensas de poder brindar y poder dar a conocer a la comunidad. Así que tenemos a futuro un gran trabajo. Invitamos a otros colegas también
a que se unan a este tipo de investigaciones interdisciplinarias. Esta es una evidencia de que podemos trabajar. Miren, en este momento estamos trabajando un músico y un agrónomo. De lejos pensarían que estamos locos, pero no, nos encontramos allá en esas raíces históricas que permitieron crear nuestra hermosa y nuestra fantástica Universidad de Nariño. Muchas gracias, Daniel. Bueno, yo le propongo a mi colega, ya que hemos logrado hacer una importante alianza, bueno, nosotros tenemos un antecedente común que es el doctorado en Ciencias de la Educación del cual somos egresados, ¿no? Y obviamente pues nos une también la historia es algo que nos seduce profundamente, ¿no? Yo le propongo a mi colega hacer un análisis crítico, ¿no?, sobre el impacto del pensamiento religioso en la educación superior y en la producción de conocimiento, ¿sí? Lo que Foucault llamaría la producción de verdad, ¿no? Porque dentro de lo que es el conjunto de toda esta teoría de crítica de las ideologías, ¿no?, especialmente las ideologías que se difunden a través de un aparato ideológico, como diría Althusser, ¿no?, que es el aparato ideológico de la escuela, pues tienen obviamente sus derivas en todo lo que va a ser el proceso de producción de verdad, ¿no? La producción de conocimiento está sesgada por el contexto ideológico, dependiendo pues de dónde se ha generado este contexto ideológico, pues y necesariamente tendrá unas derivas que vale la pena evaluarlas, vale la pena revisarlas críticamente con el propósito pues de hacer un complemento con lo que hemos iniciado. Como dice Francisco, este es un trabajo fundamentalmente lineal, ¿no? Donde muestra la participación y más que todo la presencia de todos estos religiosos en la Universidad de Nariño, pero nos hace falta la otra parte, ¿no? La otra parte es la de mirar cómo ese pensamiento ha permeado todos estos aspectos relacionados con la educación y sobre todo en eso, la cosa más interesante, la producción de verdad, la producción de conocimiento, ¿no? Ese sería, pues, yo lo comprometo aquí públicamente para que nos dediquemos a ese análisis. Claro que sí, maestro, tenemos por delante un gran trabajo de la invitación a que sigamos produciendo, de que sigamos trasnochando también, visitando ámbitos que no conocíamos, y ha sido un trabajo espectacular. Claro está, con el apoyo irrestricto de las directivas, de la editorial universitaria y claro está en este momento de ASEU Colombia y básicamente de estas ferias de libro que permiten visibilizar nuestra producción académica, nuestra producción de conocimiento. Bueno, muchas gracias a nuestros autores. En este momento abrimos un espacio en caso de que nuestro público que nos mira desde el canal y la transmisión de YouTube tenga algún interrogante. Bueno, tenemos por aquí una pregunta de Winston Botina. Dice, ¿se puede hablar de secularización de Nariño desde los procesos de modernización del siglo XX hasta la actualidad? ¿En qué consistió? Maestro Menandro, por favor, le doy la palabra. Bueno, bueno, la pregunta no es muy precisa. Tal vez se habla acerca de la secularización en la educación, ¿no? Me imagino que se refiere a eso. Yo contestaría en este sentido. Sí, claro. Si nosotros hablamos de la Universidad de Nariño, si la Universidad de Nariño ha tenido un proceso bastante interesante al desligarse de todo el contexto religioso. Si nosotros nos ponemos a analizar lo que fue la década del 60, ¿sí?, un importante cambio en el pensamiento de la universidad, y ese cambio va a estar orientado hacia las políticas de la izquierda. Vamos a ver cómo en el mundo va a haber un fuerte remesón en ese sentido. Las universidades latinoamericanas van a estar profundamente relacionadas con esto y rechazando todo pensamiento confesional que pudiera subsistir en las instituciones. Y eso va a suceder. Pero resulta que también hay instituciones que han surgido sobre la base de un pensamiento liberal orientado hacia cosas completamente diferentes y que no han sido permeadas por el pensamiento religioso, ¿no? Pero yo lo que podría decir es que en este momento, gracias a las políticas que pues tenemos en este momento a nivel mundial, por lo menos en el hemisferio occidental,
de la extrema derecha, estamos como volviendo a una educación confesional, ¿no? Y eso sí es supremamente delicado. No sé si Francisco tiene alguna cosa adicional que decir sobre esta pregunta. No, yo pienso que miremos el chat de Daniela, si de pronto tenemos otra pregunta, por favor. No, hasta el momento no nos han realizado ninguna otra pregunta. Los Sí, invitamos a que, si exactamente, tienen algún tenemos unos, interrogante, nos lo comenten. correcto, tenemos unos minutos adicionales para comentarles que este trabajo continúa, como bien lo comenta el maestro Menandro Bastidas, claro está, con el apoyo y la transformación que en este momento en la universidad está haciendo de todo el eje editorial. Es muy importante que a través de los proyectos de investigación, que en este momento las convocatorias que abre la universidad, podamos nosotros fomentar este tipo de investigaciones, de tipo, sino también de otros recursos. Es muy importante el apoyo institucional en este momento a través de las convocatorias para continuar con este tipo de trabajos de producción del conocimiento. No sé si de pronto el doctor Gilbert quiere anotar algo al respecto, por favor. No, pues invitar a todos nuestros oyentes, a los que están siguiendo la transmisión, a consultar nuestros libros publicados por la Editorial Universidad de Nariño, incluido por supuesto este de Evangelización y Educación Superior, en nuestra página web editorial.udenar.edu.co. Allí pueden encontrar entonces mayor información y felicitarlos, ¿no? De nuevo, profesor José Menandro, el doctor José Menandro, al doctor Francisco, pues por este valioso aporte que se le hace a la historia de la Universidad de Nariño y en general pues a esa historia de la relación evangelización y educación superior. O sea, me parece que es uno de los libros pues que todos debemos leer, un poco conocer esa historia de cómo surge nuestra universidad, esos nexos pues con la Iglesia Católica. Y pues qué mejor que consultar entonces este libro, ¿no? Entonces todos invitados a consultar nuestros libros y por supuesto invitarlos a leer, a comprar, a leer este libro de mucho interés pues para la historia del Departamento y de la Educación Superior. Bueno, muchas gracias. Damos entonces por terminada la presentación del libro Evangelización y Educación Superior en la Fiesta del Libro y la Cultura de Medellín 2020. Agradecemos a nuestros autores, Francisco Javier Torres Martínez y José Menandro Bastidas España, así como al doctor Gilbert Blanco y a la Asociación ACEUC por brindarnos este espacio de interacción. Si desean conocer más información acerca de este o de los otros libros publicados por nuestra editorial, los invitamos a que nos busquen en la plataforma de Unilibros o ingresen a nuestra página web editorial.udenar.edu.co, así como también nos pueden seguir en nuestro canal de YouTube o página de Facebook en las cuales nos encuentran como Editorial Universidad de Nariño. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias.